Lo dijo él. A primera hora. 7 de la mañana con 17 minutos, como lo habíamos anunciado al inicio de este programa, ya se encuentra conectado con nosotros Ramiro García. Él es abogado defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en los casos AAA y el caso Goleada. Doctor, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en A Primera Hora. Le escuchamos. Buenos días, sí, le escucho perfecto, mis disculpas. A ratos la tecnología nos juega pasadas. Perfecto, doctor. Muchas gracias por estar conectado con nosotros. Tenemos entendido y lo hemos visto también en sus redes sociales que se aceptó la audiencia de apelación y ya se ha fijado la fecha. El próximo 2 de marzo habrá la audiencia de apelación para la prisión preventiva, no solo del alcalde, sino de varios procesados más en el caso Goleada. ¿Qué expectativa tiene de esta audiencia? No, es que se haga justicia, ¿no? Fue la prisión preventiva que se dictó en contra del alcalde y varios procesados es totalmente ilegítima, y es ilegítima porque no se hizo ningún análisis individualizado de riesgo que justifique la privación de libertad. Se le dicta prisión preventiva al alcalde de Guayaquil, que cumple una agenda pública que se ha presentado durante casi un año 2 veces por semana ante la Fiscalía, y que además no ha dejado de concurrir ni una sola vez dentro del caso AAA a las audiencias a las que se le ha convocado. Por lo tanto, el riesgo de fuga o de no comparecencia al proceso es nulo y no se justifica la privación de libertad. Uh-huh. Usted, doctor, usted ha dicho en varios trinos en redes sociales, ¿verdad?, cómo se ha llevado a cabo, y bueno, nos ha dejado conocer un poco cómo se ha llevado a cabo el proceso en el caso Goleada. De manera general, ¿cómo califica el proceso, el caso Goleada, desde que inició, desde estos allanamientos que se hicieron públicos del pasado 10 de febrero? Mire, el caso Goleada es un caso que nace nulo. Y digo nace nulo porque no se notifica el inicio de la investigación previa a los investigados conforme era obligación de Fiscalía. La primera noticia que tenemos de esta investigación previa fue el día en que se realiza el allanamiento y detención de los procesados. Por lo tanto, es un caso que de ninguna manera pues justifica su existencia, y menos todavía la privación de libertad. Con un adicional, se investigan exactamente los mismos hechos, las mismas conductas del caso AAA, es decir, hay una duplicación de procesamiento. En un caso se lo hace por comercialización ilícita de combustibles y en el otro caso bajo el argumento de delincuencia organizada con fines de lavado de activos. Uh-huh. Es decir, y quiero ir despacio respecto para entender también de qué es lo que se les está acusando a estos 11 procesados en el caso Goleada específicamente, que es este último, porque la Fiscalía lo que dice, en resumidas cuentas, es que Ternape compraba el diésel subsidiado del Ecuador y vendía a embarcaciones internacionales sin ese subsidio, y que ese excedente lo estaba trasladando a una empresa internacional registrada en Guayaquil, pero que opera en Panamá. Es de eso lo que, digamos, es de esto que está justificando la Fiscalía el caso Goleada. ¿Cómo entonces respaldar la defensa, doctor? Mire, al decir esto, Fiscalía lo que nos demuestra es que no tiene idea de cómo funciona la cadena de comercialización de combustibles. Si usted solicita una cantidad X de combustible para vender a una embarcación, previamente debe haber la solicitud de esa embarcación. De lo contrario, Petroecuador, que es el único que despacha el combustible, no se lo entrega. Es decir, la embarcación A solicita, digamos, 500 galones, con días de anticipación, porque en el sector naviero no es como el sector automotriz, que usted llega con el carro y le dice, jefes, llévenme el tanque. No. En el sector naviero, con días de anticipación, la nave específica, digamos, el barco A, requiere a la comercializadora, en este caso Ternape, una cantidad específica de combustible. Asumamos 500 galones. Bueno, con ese pedido, la comercializadora va a Petroecuador y solicita los 500 galones.
no 501, 500 galones, punto. Petroecuador analiza que ese pedido haya sido requerido previamente por una nave específica y que se vaya a entregar a esa nave específica. Solo entonces autorizan la entrega de los 500 galones. Y en un proceso totalmente documentado, facturado, tributado y bancarizado, porque además se hace el pago en una oficina de banco que se encuentra ubicada dentro de las oficinas de Petroecuador, se da un turno para que el tanquero llegue y reciba los 500 galones, ni uno más de lo que se ha solicitado por parte de la embarcación. Y solo entonces sale el tanquero con los sellos correspondientes para entregar esta cantidad de combustible a la nave específica. Entonces es materialmente imposible desviar un solo galón de una nave a otra. Es decir, que la nave haya solicitado 500 galones y que se le entregue a la nave B. Igual, de ninguna manera hay una sola evidencia de que esto haya sucedido. Es decir, usted está, digamos, tiene, digamos, esta garantía de que realmente Fiscalía no podría probar esto que ha dicho incluso ya en la audiencia. Pero absolutamente, no ha presentado ninguna evidencia. Lo que ha presentado es una colaboración eficaz, supuestamente, en donde se señala esto que usted acaba de decir, pero sin ninguna evidencia de nada. Ojo, si yo digo que se ha vendido a la nave B combustible que era para la nave A, que lo que dice Fiscalía, que se ha vendido a una nave internacional combustible subsidiado que era para una nave nacional, la primera pregunta es, ¿y a qué nave? ¿Cuál es el barco? Y no se dice. La segunda, ¿cuándo? La tercera, ¿en qué cantidad? Y exactamente. Ninguna de estas preguntas se responde por parte de Fiscalía. Y exactamente esa misma tesis es la que se maneja en el caso AAA, es decir, incluso sobre la venta de a las embarcaciones. Es exacto. Mire, el caso Goleada es una transcripción exacta del caso AAA. Es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué pasa con estas dos empresas que también menciona Fiscalía? Ternape y Flonape, que ha sido, según Fiscalía, una empresa de papel en donde se estaban, digamos, levantando deudas ficticias, es lo que explica Fiscalía, ¿verdad? Entre estas dos empresas que pertenecerían a los hermanos Aquiles Enríquez. Mire, no hay deudas ficticias ni mucho menos. Lo que existe es una estructura empresarial en donde evidentemente, porque además estamos hablando de 3 empresas comercializadoras, ¿no? Estamos hablando de Copedesa en el sector automotriz, Corpaluri en el sector industrial y Ternape en el sector naviero. Entonces, aquí no hay ninguna empresa de papel, ni mucho menos, sino que es una estructura empresarial en donde cada empresa cumplía funciones específicas. Y obviamente, como sucede en toda estructura empresarial, en muchos casos existe préstamos de parte de una empresa a otra para que pueda funcionar adecuadamente cuando existe exceso de liquidez en una y problemas de liquidez en otra. Eso es absolutamente legal y totalmente habitual dentro del ámbito empresarial. Es decir, que de eso también usted cree que no se tendría evidencia de que hay lo que ha dicho Fiscalía de defraudación tributaria, lavado de activos. No, en absoluto, pero en absoluto. No existe absolutamente nada. Nada. Absolutamente nada. ¿Qué decís? Realmente es penoso lo que están, la forma en la que se ha montado este proceso. Doctor, ¿qué decir sobre incluso la solidaridad que el día de ayer el presidente Daniel Noboa expuso a través de sus redes sociales hacia el juez Jairo García, que es quien lleva el caso Goleada? De risa, porque resulta que al juez Carlos Serrano, que fue amenazado realmente por un narcotraficante serbio, pues no le dicen absolutamente nada. No solo eso, sino que ratificaron la amenaza de una u otra manera, porque dijeron que puede volver, pero que no podrá salvarse de la ira o de las mafias. Y a este juez Jairo García, que está investigado por un caso de favorecimiento a los comandos de la frontera desde lo judicial,
y que no ha recibido ninguna amenaza, pero de ninguna amenaza de nada. Ojo, ¿A qué se audiencia habla, es la que se inclusive yo refiere he el subido, doctor? perdón, ¿A qué audiencia es a la que se refieren? Porque lo que apareció en estas yo, cuentas denominadas como troll, ¿verdad? Son... primero nos dijeron que era la audiencia de formulación de cargos. Yo he subido el link de la audiencia de formulación de cargos que duró como 10 horas y media y van a ver ustedes que en ninguna parte hay amenaza alguna hacia el juez. Y luego nos dijeron que es en un habeas corpus y que además, habeas corpus que nosotros nunca hemos presentado, ojo, en una audiencia de habeas corpus que nunca se dio, y que la amenaza sería que le ha dicho suerte en la vinculación con de alias gerente y vamos a ver si lo vincula o no. Primero, esto de por sí no implica ninguna amenaza, absolutamente nada. Pero en segundo lugar, esto habría sido el 14 de febrero cuando a alias gerente se le vinculó el 5 de enero. Y además por parte de otro juez que no es el juez Jairo García. Es decir, esa voz que se escucha en el audio que se ha difundido, ¿sí reconocen que es del alcalde Aquiles Álvarez y que podría haber sido el 14 de No, de febrero? ninguna manera. De ninguna manera. Eso tendría que revisarse y ver de qué manera se lo hizo. Pero en este caso, insisto, no se presentó habeas corpus, no se hizo audiencia de habeas corpus y en la audiencia de formulación de cargos de ninguna manera hubo amenaza. Pero aparte de eso, inclusive aquel texto o aquel contenido que se trata de asumir como amenazante, pues tampoco existe tal, ¿no? Es decir, digamos, este audio que se ha difundido, e insisto, porque lo hemos visto en varias plataformas denominadas como troll, ¿verdad? Que no tienen cuentas verificadas, etcétera, y plataformas claramente, digamos, Es decir, cercanas al gobierno nacional, no por tendrían supuesto, sustento. se ha tratado de generar una narrativa de amenaza al juez y seguramente con eso el día lunes en la audiencia de apelación de la prisión preventiva tratarán de sustentar el que es necesario mantener la prisión preventiva porque el señor Aquiles Álvarez está obstaculizando el avance del proceso al amenazar al juez. No, en absoluto, para nada. Para nada. Y es más, a este juez lo vamos a recusar inmediatamente que hagamos que hagamos la audiencia de apelación de la prisión preventiva. Con todo esto que ha ocurrido, doctor, ¿realmente a usted le queda esperanza que, como usted me dice, que se haga justicia, lo que usted consideraría justicia, por ejemplo, que se le revierta el tema de las medidas cautelares, la prisión preventiva en esta audiencia de apelación? Mire, yo entiendo que estamos peleando contra el poder político gubernamental, que un poder que además ha cooptado y controla a la función judicial, lastimosamente, que tiene un fiscal de bolsillo encargado ilegalmente de la Fiscalía General, que tiene a su exdirector del SRI de presidente en este momento del Consejo de la Judicatura. Por supuesto, es una pelea totalmente desigual, pero, ojo, nosotros creemos en la justicia, hemos visto cómo operadores del gobierno y del narcotráfico, como el señor Mario Godoy, han caído. Hemos visto cómo juezas, como la señora Gabriela Lara, no solamente que ha sido destituida, sino que se le ha formulado cargos por ese mismo caso en donde está involucrado el juez Jairo García. Me refiero al caso de los comandos de la frontera. Pues bueno, con todo y esto, pues evidentemente creemos en que existe la clara posibilidad, pero además nos asiste el derecho, ¿no? O sea, tenemos el derecho a defendernos en libertad, tenemos el derecho a que no se nos dicte prisión preventiva sin un análisis individualizado de riesgo, y eso es, y hacia allá es donde vamos. ¿Usted ha podido conversar con el alcalde Aquiles Álvarez? ¿Qué dice él respecto, por ejemplo, de la licencia que ahora mismo está teniendo para la alcaldía de Guayaquil? Tienen tal vez temor de que él pueda perder la alcaldía de Guayaquil, es decir, que pueda perder, digamos, su No, función como alcalde de Guayaquil. en absoluto, porque de hecho el COTAD no establece esta. A ver, primero estamos hablando de que se puede hacer lo que está señalado por la ley. Eh, Así que, y en la ley, en el COTAD, no existe ninguna causal
destitución o cesación, ni mucho menos, en base de esto. Así que si se tomaría una decisión en este sentido, sería totalmente ilegal. Pero si continúa en prisión preventiva, doctor, podría entonces perder tal vez esta función de alcalde de Guayaquil. O la ausencia, No, digo yo. no, en absoluto. No, en absoluto, porque además no es una ausencia injustificada, ni se debe de ninguna manera a la voluntad del alcalde. Por lo tanto, no cae dentro de ninguna de las causales establecidas en el COTAD. Perfecto. Doctor, quiero solo tomarme unos segunditos aprovechando su conexión aquí rapidito para que nos comente sobre su apreciación del concurso de fiscal general del Estado que ahora mismo está recibiendo también pues los perfiles que podrían ingresar a este concurso. ¿Qué opina sobre este concurso que se ha iniciado ya? Bueno, es un concurso que empezó muy mal y que cada vez empeora. Un concurso con un reglamento en donde por poco y lo único que les piden es la cédula de identidad y el certificado de nacido vivo. Y por otro lado, pues un concurso en donde ni siquiera los comisionados cumplen los requisitos mínimos necesarios para actuar dentro de una comisión de selección de fiscal general. Por lo tanto, yo creo que el que solamente haya 3 abogados que han participado, no quiero calificar además a quienes se han inscrito, es cuestión de ellos, pero de ninguna manera ningún penalista relevante se va a prestar para este tipo de payasadas. Ok, doctor, muchísimas gracias por esta conversación, gracias por estar conectado aquí en la primera hora, estaremos vigilantes de lo que ocurra también el 2 de marzo. Espectacular. Gracias a usted. Bien, conversábamos con Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez en el caso Goleada y en el caso AAA. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.